Bien, hoy vamos a hablar acerca de los receptores sensitivos y la sensibilidad somática. La percepción del entorno en un organismo en particular, es decir, la percepción del mundo para ese organismo, es filtrada producto de sus o es filtrada por sus sistemas sensoriales. Es decir, la percepción, podríamos decirlo de otra forma, la realidad para ese organismo va a estar determinada de acuerdo a las propiedades de esos receptores sensitivos, así como también obviamente en base al tipo de estímulo que pueden detectar esos receptores sensitivos, así como también eh, el tipo de receptor propiamente tal en el organismo. Por ejemplo, las serpientes forman un perfil térmico infrarrojo de su víctima en base a un tipo de receptor sensitivo ubicado en esta cavidad, ¿ya?, que se denominan cavidad tipo pit, tipo fosa, ¿ya?, donde encontramos receptores específicos que permiten generar esa imagen muy similar a la que generan las cámaras térmicas, y por eso es que pueden detectar por la temperatura de su presa, en este caso, eh, detectar a su presa, como les decía, por la temperatura. Otro ejemplo es que las aves pueden ver el norte magnético, tienen sistemas sensoriales específicos que les permiten orientarse, y en base a eso eh, la capacidad que tienen y la ventaja que les da este mecanismo para poder migrar, en base también a un sistema sensorial muy específico. Por lo tanto, vemos que la realidad y que la percepción del entorno para estas dos especies son bastante distintas a la de nosotros los seres humanos, y eso es en base a que tenemos distintos tipos de receptores sensitivos que sensan distintos tipos de estímulos. Más interesante es el ejemplo de un organismo tan común como una mosca. Las moscas, producto de su tamaño y producto de su visión en particular, tienen una percepción del tiempo incluso distinta al nuestro. Para las moscas, el tiempo se procesa de manera distinta, y ellos prácticamente, las moscas, pueden ver el mundo en cámara lenta. O sea, para ellas la percepción del tiempo es una escena en cámara lenta de todo lo que está ocurriendo desde el punto de vista del movimiento, desde el punto de vista de la visión. ¿Mm? Y eso también está en base a sus receptores y la capacidad de detectar a diferentes frecuencias, a una altísima frecuencia, los estímulos lumínicos que vienen desde el exterior. Por eso es que prácticamente ven el mundo en cámara lenta, o sea, procesan mucho más cantidad de información en, en un menor tiempo, y por lo tanto es por eso que pueden ver el mundo en cámara lenta y tienen esa percepción distinta del tiempo. Los receptores sensitivos responden a un único tipo de energía que los va a estimular. Cada receptor responde a un tipo específico de energía y que están ubicados en ubicaciones eh, bien específicas de nuestro organismo. Algunas veces solo van a responder a energía con un patrón espacial o temporal en particular, que quiere decir que además que el receptor sea específico desde el punto de vista de la energía que recibe, además también puede responder a cierto tipo de patrón en que se aplica ese estímulo. El receptor lo que hace es transformar la energía del estímulo en energía eléctrica, ya que los receptores sensitivos forman parte de nuestro sistema nervioso, son neuronas con una estructura terminadas en un órgano, una estructura modificada, y por lo tanto ese estímulo lo pueden transformar en energía eléctrica, y establecen mecanismos de señalización que sabemos que es un mecanismo de señalización común a todos los sistemas sensitivos. O sea, finalmente lo que hacen es transformar un tipo de energía en energía eléctrica para poder, propagarla a lo largo del sistema nervioso de la forma en que el sistema nervioso sabe hacerlo, es decir, en forma de potenciales de acción. A pesar de que cada receptor es específico para un tipo de estímulo, un tipo de energía que ellos pueden decodificar, podríamos mencionar, y que además pueden transformar en información eléctrica para ser interpretada posteriormente en sus centros de integración, existe un concepto que se denomina el concepto de univarianza. Y la univarianza es que
a pesar de que el receptor detecta solamente un tipo de información, eh, hay algunos otros estímulos en particular, como por ejemplo, sobre todo hablamos de estímulos mecánicos, y un ejemplo muy claro es el ejemplo que se ve en la imagen, donde con los ojos cerrados, al presionar los globos oculares, es decir, estimular mecánicamente, al aplicando presión en el globo ocular, lo que va a llevar a estimulación de los receptores sensitivos, de los fotorreceptores que nosotros tenemos en nuestra retina, se pueden visualizar, se puede ver imágenes como imágenes lumínicas, o sea, se pueden ver luces solamente con presionar los globos oculares gracias a este concepto de univarianza, que quiere decir que a pesar de que el receptor sea específico, estímulos mecánicos en algunos casos igual pueden desencadenar que el receptor detecte esa información mecánica como el estímulo que está siendo aplicado para el que es específico ese receptor. La señal eléctrica que se produce en el receptor, que se denomina potencial receptor, a diferencia de los potenciales postsinápticos que se originan específicamente en la sinapsis mediante la liberación de un neurotransmisor, aquí el potencial receptor es iniciado característicamente en un receptor sensitivo y producto de la aplicación de una energía específica a ese receptor sensitivo. Ahora, la amplitud y duración de la señal eléctrica generada en el receptor mediante este potencial receptor va a estar directamente relacionada con la intensidad y la duración de la estimulación del receptor. Como vemos acá en la imagen, tenemos a un receptor encapsulado, bastante característico de nuestros sistemas sensoriales del tacto, que producto de la presión se deforma esta cápsula que envuelve a esta fibra nerviosa que contiene canales iónicos que muchas veces son sensibles a los estiramientos de la membrana y que generan distintos tipos o distintas magnitudes de acuerdo a la magnitud también del estímulo y a la duración de ese estímulo. Un estímulo de baja magnitud va a generar un potencial receptor de baja magnitud y que probablemente no alcance el umbral de excitación, como vemos en este ejemplo. Un estímulo de intensidad mayor, un estímulo de intensidad moderada, puede que tampoco genere un potencial receptor con la amplitud suficiente para alcanzar el umbral de excitación. Sin embargo, un estímulo de mayor magnitud puede generar una despolarización que alcance el umbral en esta sección del receptor sensitivo y que el potencial receptor logre alcanzar el umbral y se genera entonces como una consecuencia la propagación de potenciales de acción que finalmente van a llevar a que ese estímulo sea percibido y sea integrado en nuestro sistema nervioso. El proceso por el cual la energía específica de un estímulo es convertida en una señal eléctrica se denomina transducción de estímulos. Es de ahí donde viene el nombre de estas estructuras, de estos aparatos, de estos equipos, que se denominan transductores, que se utilizan para el registro de señales fisiológicas. Si ustedes recuerdan, este transductor se utilizó en el experimento que ustedes ya vieron, que es un receptor que detecta la presión aplicada. ¿Ya? Esto funciona de manera muy similar a un receptor sensitivo, ¿no? Con un cable que simbolizaría la vía de propagación de los potenciales de acción, ¿ya? Todas las prolongaciones que tienen las neuronas, específicamente el axón. Aquí tenemos el órgano sensorial en particular, que recibe la información mecánica de la presión que generaba el dedo pulgar, el primer dedo, sobre este botón, energía mecánica que mediante un circuito era transformada en energía eléctrica. Y de acuerdo a su magnitud, generaba información eléctrica de una magnitud proporcional y que iba a ser enviada al equipo que le iba a integrar como información mecánica. Los receptores sensitivos se pueden clasificar de varias formas. Existen quimiorreceptores que detectan moléculas específicas, que detectan la presencia de algunas moléculas, ya sea que los encontremos, por ejemplo, en nuestra lengua, nuestras papilas gustativas, en nuestro bulbo olfatorio, unos receptores que se encuentran en la nariz y que detectan
partículas químicas, algunas moléculas suspendidas en el aire que nosotros inspiramos por la nariz. También tenemos fotorreceptores, neuronas receptores en realidad que tienen un determinado pigmento que reacciona y que produce cambios en el potencial de membrana ante la incidencia de los fotones en estos receptores. Tenemos también la presencia de mecanoceptores, como este receptor encapsulado, que mediante la deformación de esta cápsula, la presión que va a generar la deformación de esta cápsula, tiene canales iónicos de membrana que son sensibles al estiramiento y a la deformación de la membrana. Así como también tenemos receptores que son capaces de sensar cambios en la temperatura. Aquí tenemos la clasificación más en detalle de nuestros receptores sensitivos. Tenemos en función del sistema sensorial la modalidad que podríamos mencionar acá, el tipo de sentido que nos proporcionan estos receptores, el estímulo que los logra despolarizar y generar información, la clase de receptor y las células receptoras. El sistema visual que nos proporciona nuestra visión, el estímulo son los fotones, la luz. Los receptores se denominan fotorreceptores y las células receptoras las encontramos en la retina con el nombre de conos y bastones. El sistema auditivo, que nos proporciona nuestra audición, el estímulo son las ondas de presión que se generan producto de que los sonidos generan ondas vibratorias que se propagan en el aire, bueno, y en otros medios también, pero que generan presión sobre ciertas estructuras que tenemos en nuestro órgano auditivo, que son mecanoceptores, y las células específicas se denominan células ciliadas y que las encontramos en este órgano auditivo que es la cóclea. Tenemos un sistema vestibular que sensa los movimientos de nuestra cabeza en el espacio. El estímulo obviamente es la gravedad que permite, ¿no es cierto?, que producto de los movimientos de la cabeza y la aceleración sensan la presencia de estos cristales que se encuentran en este sistema de canales semicirculares, ¿ya? También son mecanoceptores y que obviamente sus células receptoras también son células ciliadas que con estos cilios sensan la presencia de estos cristales denominados otolitos en nuestro sistema de laberintos vestibulares. Y nuestro sistema somatosensorial que nos permite el tacto y la propiocepción relacionada con la posición de algunas de nuestras extremidades y de nuestro propio cuerpo en el espacio, ¿ya? El tacto tenemos como estímulo la deformación de la piel, la superficie de la piel, la deformación nos provee la información del tacto. Tenemos también la presencia ahí de mecanoceptores y las células receptoras se encuentran en la piel. La propiocepción, que nos permite detectar, como les mencionaba, estímulos relacionados con la posición de nuestros segmentos en el espacio. El estímulo puede ser la longitud y la fuerza muscular, el ángulo articular, etc. También son mecanoceptores que los encontramos en los usos musculares, en nuestras cápsulas articulares e incluso en los tendones de nuestros músculos esqueléticos. El sistema somatosensorial también es capaz de sensar el dolor mediante estímulos nociceptivos. Muchos estímulos se pueden transformar en dolor, no solamente estímulos mecánicos, la temperatura también se puede transformar en dolor. Por lo tanto, pueden ser estímulos térmicos, mecánicos, químicos, que pueden estimular desde termorreceptores, mecanoreceptores, quimioreceptores, que los encontramos en prácticamente todos los tejidos, excepto en el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es incapaz de sensar el dolor. Por lo tanto, una lesión directa al sistema nervioso central no va a ser percibida desde el punto de vista del dolor. La picazón también es un sistema que puede ser sensado. Muchas veces el estímulo es la liberación de histamina, y los encontramos en quimioreceptores que se encuentran en la piel. Tenemos también la presencia de sensibilidad visceral, cuando es por motilidad visceral no dolorosa, también de temperatura, y es por eso que podemos sensar estímulos térmicos, mecánicos, químicos,
mediante termorreceptores, mecanorreceptores, quimioreceptores que se encuentran en nuestro tracto intestinal, en nuestra vejiga urinaria y en nuestros pulmones, que tienen esta característica de ser tejido visceral. Tenemos un sistema gustatorio que es capaz de responder a estímulos químicos, por lo tanto tenemos la presencia de quimioreceptores, y un ejemplo serían las papilas gustativas, las que cuentan con los distintos tipos de receptores que nos proveen de la percepción de los distintos sabores. El sistema olfatorio, por otra parte, que desarrolla nuestro olfato. Los estímulos son odorantes, que es el nombre que reciben las moléculas químicas que se encuentran suspendidas y que pueden ingresar por nuestra vía respiratoria, específicamente por la nariz, y estimular a quimioreceptores que se encuentran en nuestras neuronas sensitivas en esta región, específicamente en una región específica del interior de nuestra nariz, donde tenemos estas neuronas sensitivas olfatorias. Cada órgano sensitivo contiene diferentes subclases de receptores sensitivos. O sea, un órgano sensitivo no es un único receptor, sino que muchas veces el órgano propiamente tal contiene varios tipos de receptores. Y que por lo tanto el órgano es capaz de responder a veces a varios tipos de estímulos. Los receptores se ubican en epitelios especializados, denominados órganos sensitivos. Por ejemplo, el ojo, la nariz, el oído, la lengua y la piel son denominados órganos sensitivos, los cuales pueden contener varios tipos, varias subclases distintas de receptores sensitivos. El ordenamiento de receptores en estas estructuras es lo que permite la especialización para cada sistema sensorial, o sea que pueda detectar cada tipo de estímulos específicos. La transmisión de la información sensorial hacia el cerebro es generada por patrones de descarga neural, es decir, por patrones de información, la manera en que se propagan los potenciales de acción, entonces es lo que permite la transmisión de la información hacia el cerebro. El potencial receptor que se genera por un estímulo adecuado va a producir obviamente una despolarización o hiperpolarización en la célula receptora, dependiendo de la naturaleza del estímulo y también dependiendo de la célula receptora, como ya sabemos que son específicas a ciertos tipos de estímulos. Y para comunicar esa información hacia nuestro sistema nervioso central, específicamente al encéfalo, donde gran parte de información se integra y la podemos percibir, detectarla en nuestra percepción, para poder comunicar esta información, el cambio en el potencial de membrana va a ser transformado entonces en potenciales de acción que se pueden propagar por largas distancias. O sea, sabemos que el tacto, la región de nuestras extremidades inferiores, tiene que ingresar y tiene que recorrer largas distancias hasta que sea integrado en nuestro encéfalo. Por lo tanto, es un tramo bastante largo el que tiene que recorrer la información para ser integrada. Los receptores sensitivos son los que codifican la intensidad del estímulo en la amplitud de potenciales de acción, específicamente potenciales receptores, ¿no? Esta es una señal que se define como una señal análoga y que es transformada mediante los mecanismos propios del receptor en un pulso digital, en una información digital, donde la frecuencia de los potenciales de acción va a ser proporcional a la magnitud del estímulo. O sea, es decir, el estímulo, la señal del estímulo va a ser codificada, va a ser transformada y va a ser transformada a veces en varios potenciales de acción, en un pulso de varios potenciales de acción que van a ser proporcional a la magnitud del estímulo. Mientras mayor sea el estímulo, se pueden generar un mayor número de trenes de potenciales de acción o varios potenciales de acción. Aquí también tenemos incluso asociado el concepto de reclutamiento. Los estímulos también pueden ir, valga la redundancia, estimulando un mayor número de receptores dependiendo también de la magnitud del estímulo. Ahora, las propiedades de un estímulo cambiante también son codificadas como cambio en el patrón de actividad de la neurona sensitiva. O sea, los estímulos pueden adaptarse, por ejemplo, los sonidos pueden aumentar su volumen, disminuir su volumen, cambiar sus frecuencias, y eso también permite que nosotros tengamos la capacidad de poder detectar esos cambios mediante ajustes, cambios en el patrón de actividad de la neurona sensitiva.
Las neuronas señalizan la frecuencia a la cual el estímulo cambia la intensidad, alterando su frecuencia de descarga. Eso es lo que mencionábamos recién. Y en base a eso tenemos dos tipos distintos de receptores. Y los podemos clasificar como receptores de adaptación lenta, así como también receptores de adaptación rápida. ¿En qué difieren este tipo de receptores? Obviamente en su velocidad de adaptación, pero ¿qué significa desde el punto de vista funcional? Si vemos la columna A, que corresponde a los receptores de adaptación lenta, tenemos un estímulo de intensidad, ¿no es cierto?, creciente. El primer ejemplo es un estímulo de baja intensidad, en el segundo la intensidad es un poco mayor y la intensidad aumenta a medida que vamos descendiendo, ¿sí? Con lo que se cuantifica aquí eh, el número de potenciales de acción generados. Si ustedes ven, el estímulo de baja intensidad genera un tren de potenciales de acción a una baja frecuencia y a medida que aumentamos la intensidad del estímulo, aumenta también la frecuencia y obviamente el número de potenciales de acción propagados desde ese receptor. ¿Mm? Pero lo que llama la atención y lo que caracteriza a estos receptores es que ellos propagan la información, o sea, propagan información de manera constante. Si lo analizamos desde el punto de vista de algún tipo de mecanoceptor, el mecanoceptor estaría informando del tacto en todo momento, independiente de la magnitud de este estímulo, ¿sí? Obviamente si la magnitud es mayor, el tacto se va a percibir con una mayor intensidad, pero va a ser durante todo el tiempo de aplicación de la estimulación. Eso ocurre con los receptores de adaptación lenta, específicamente si hablamos de mecanoceptores. Existen también receptores de adaptación rápida. Y si llevamos el ejemplo también a los mecanoceptores de adaptación rápida, se caracterizan porque son más sensibles y en realidad son los que detectan el inicio y el fin de la estimulación. Sin embargo, cuando la estimulación se hace constante, cuando el estímulo se hace más o menos constante, que quiere decir cuando el tacto inicia, esto se detecta y se envían potenciales de acción, pero si el tacto permanece, si la presión sobre la piel permanece, esta información se deja de enviar, porque el receptor rápidamente se adapta. De ahí viene el concepto de receptor de adaptación rápida. Y esa información se deja de propagar. Sin embargo, cuando el estímulo se retira, ese cambio en el patrón de actividad es detectado y por lo tanto nuevamente tenemos información. O sea, podríamos decir, y llevarlo al lenguaje más coloquial, se detectaría el inicio y el fin de la estimulación, si es que es una estimulación prolongada. Lo mismo aquí, en el ejemplo inferior, el ejemplo acá, vemos que el estímulo es aplicado, que la presión es aplicada de manera progresiva. Todo ese cambio en la magnitud, ese aumento en la magnitud es detectado. Sin embargo, cuando la magnitud de la presión se hace constante, se adapta rápidamente al receptor y deja de enviar información. Cuando se retira el estímulo, nuevamente se detecta. Pasa lo mismo en cada una de estas situaciones. Si vemos el cambio en la magnitud del estímulo es detectado, sin embargo, cuando el estímulo se tiende a ser constante, deja de ser percibido. Y este tipo de receptores, estos receptores de adaptación rápida, que se adaptan rápidamente si es que el estímulo se hace constante en su magnitud o en su frecuencia, son los receptores que sufren un fenómeno que se denomina acomodación del receptor. ¿Qué quiere decir? El receptor se acomodó desde el punto de vista eh, del concepto. El receptor, podríamos decir, se acostumbró a recibir ese tipo de estímulo y por lo tanto lo deja de enviar. Los receptores de adaptación lenta, como habíamos mencionado, responden todo el tiempo que la presión sea aplicada, si es que hablamos de receptores de tipo mecanoceptor. Sin embargo, los mecanoceptores de adaptación rápida responden al inicio y al final del estímulo, indicando, señalando y por lo tanto que nosotros podamos percibir solamente el momento en que la presión se aplica y se retira. Sin embargo, cuando el estímulo es constante o cuando la presión es mantenida a una magnitud fija, el receptor va a ser completamente silente. ¿Y cuál es el ejemplo más común, más clásico para referirse a este fenómeno de silencio que reciben los receptores de adaptación rápida y el fenómeno de acomodación? El ejemplo más común es el ejemplo de las calcetas, de los calcetines.
Cuando uno se coloca una calceta, uno puede percibir perfectamente la presión que genera la calceta y sobre todo el elástico de la calceta, que es lo que genera más presión, pero eso uno lo percibe en el momento de colocarse la calceta, pero después durante el día, o incluso todos podrían hacer el ejercicio de preguntarse en este momento cuánto es la presión que está ejerciendo la calceta sobre sobre la región de sus tobillos. Nadie va a ser capaz de percibirlo a medida que modifiquen el estímulo y probablemente traccionen, ¿no es cierto?, la calceta. ¿Ya? El estímulo se percibe en el momento en que se aplica, y si se hace constante, como es el estímulo que proporciona la presión del elástico de la calceta, ¿no es cierto?, va a ser acomodado. El receptor se va a adaptar y por lo tanto el receptor va a ser silente en ese momento. Por eso es que nosotros no podemos percibir durante todo el resto del día la presión que nos genera el calcetín en nuestro tobillo. La intensidad en que un estímulo va a ser representado en el cerebro, o sea, en que ese estímulo se va a percibir, en realidad qué tan potente se va a percibir ese estímulo, va a estar determinada por el número total de neuronas activas en la población de receptores que está siendo estimulado. De aquí viene el ejemplo que les había mencionado, el concepto de reclutamiento, ya que este código poblacional de la población de receptores activos en el sector en que se está aplicando el estímulo va a depender del hecho de que los receptores individuales que se encuentran en un sistema sensorial también difieren en sus umbrales sensitivos o en su afinidad por determinadas moléculas en particular. Quiere decir, tienen distintos umbrales, por lo tanto, estímulos de baja intensidad van a reclutar a un número reducido de receptores, estímulos de mayor intensidad, por lo tanto, van a ir reclutando un mayor número de receptores, así como también el concepto de afinidad por las moléculas de receptores con mayor afinidad por cierto tipo de moléculas químicas y receptores con menos afinidad. Eso hace que varíe nuestra percepción del estímulo en particular. Del punto de vista de los estímulos mecánicos, específicamente en la piel, un concepto importante es el concepto de campo receptivo, que va a estar en directa relación con el número de receptores asociados a la región que entrecruzan sus campos receptivos. El campo receptivo es el territorio simbolizado específicamente por un área específica de la piel que va a ser detectado por cierto receptor, que va a estar en relación directa con el grado de ramificación o de arborización que tenga este receptor en particular, así como también con la mayor densidad de receptores que sobreponen entre sí sus campos receptivos. Esto lo hemos ejemplificado de manera bastante sencilla, que lo podemos hacer, lo podrían hacer incluso ustedes en sus casas con algún voluntario que los pueda ayudar, es el concepto de discriminación de dos puntos. Es mucho más fácil hacerlo en vez de como se ve en esta imagen, hacerlo con un objeto con una punta muy delgada, una especie de varilla, puede ser con un mondadientes, obviamente sin generar dolor en el voluntario que los va a ayudar. Y el ejercicio es tan simple como esto. Pedirle al paciente que cierre los ojos, que no vea lo que usted está realizando y tocar al mismo tiempo, de manera sincrónica, con dos objetos a una distancia determinada uno del otro y preguntarle al sujeto cuántos estímulos percibe, o sea, cuántos puntos de presión está percibiendo. Y de a poco, ¿no es cierto?, ir al mismo tiempo también levantando el estímulo, o sea, sacando los dedos o las varillas o los mondadientes que te he aplicado y acercarlos un poquito, irlos acercando de una distancia, ¿no es cierto?, cada vez más cercana entre ellos. Y entre cada intento ir preguntando. Va a llegar a un punto en que el sujeto deja de percibir la diferencia entre los dos, que deja de percibir que son dos puntos los que se está presionando y los percibe como un solo estímulo. La distancia media se ve graficada en esta imagen, la distancia media de discriminación de dos puntos de acuerdo al territorio corporal y la distancia media más baja, o sea, ¿qué quiere decir? El lugar donde se detecta la discriminación de dos puntos aún con los dos puntos muy cercanos uno del otro, la encontramos específicamente en la región de nuestros dedos, que es la región con mayor
densidad también de receptores y por lo tanto con un campo receptivo altamente específico. Si ustedes ven en las extremidades inferiores, la distancia puede llegar fácil hasta los 40 milímetros. ¿Ah? 4 centímetros de diferencia, o sea, uno poner un punto del otro a 4 centímetros y la persona solamente discriminar uno. Lo mismo que pasa con la región de los hombros. En la frente también no es muy alta, la frente no es tan sensible como las mejillas, los labios. ¿Ah? La región del pecho también tiene poca sensibilidad. O sea, la región con mayor, podríamos decir, eh, campo receptivo específicamente son los dedos. Y esto está en directa relación, como lo había mencionado, con una altísima densidad de receptores, de mecanoceptores en esa región. Finalmente, las aferencias somatosensoriales constituyen vías paralelas que difieren en su velocidad de conducción, también en el tamaño del campo receptivo, también en la dinámica y características del estímulo efectivo que los logra, podríamos decir, estimular, ya que sabemos que los receptores son altamente específicos por el tipo de estímulo en particular. Tenemos en una población de receptores mezclados incluso receptores de adaptación rápida con receptores de adaptación lenta. Y es por eso que gran riqueza en nuestra capacidad sensorial. Estas vías también, que son diferentes, permanecen segregadas a través de varias etapas de procesamiento a nivel central. Su actividad va a contribuir a la extracción de información somatosensorial, la cual es bastante necesaria para el control adecuado no solamente de nuestra propia percepción, sino que también nuestros movimientos son ajustados en base a esta percepción. ¿Ya? Los reflejos muchas veces son ajustados en función de la información sensitiva entrante. Recuerden que una respuesta refleja, por ejemplo, motora, necesita de un estímulo sensitivo previamente. Recuerden el ejemplo y recuerden las características de los usos neuromusculares, que habían usos neuromusculares que detectaban cierto tipo de estiramiento, cambios rápidos en el estiramiento, cambios más lentos en el estiramiento, estiramiento constante, etc. Del punto de vista del tacto, la percepción y las sensaciones táctiles se originan en 4 tipos distintos de receptores. Entre ellos encontramos a los corpúsculos de Meissner, ubicados en esta región más profunda de la dermis, todos ubicados en la dermis, no hay receptores en nuestra epidermis. Tenemos a los corpúsculos de Meissner, tenemos a los discos de Merkel, tenemos también a estos receptores denominados terminaciones de Ruffini. Más profundos aún, tenemos a estos corpúsculos de Pacini. Así como también en la piel tenemos a estas terminaciones nerviosas libres, encargadas en su mayoría de la percepción de los estímulos nociceptivos, específicamente del dolor. En esta tabla, que espero que ustedes analicen con un mayor detalle una vez que les envíe la presentación, vamos a ver y se puede resumir la ubicación de los receptores, ¿ah? El diámetro del axón, la velocidad de conducción de la señal, de los potenciales una vez que propagan, cuál es la función sensorial específica, el estímulo efectivo, el área receptiva, qué tan grande es el área receptiva, y la densidad de inervación, algunas otras características como el rango de frecuencia a las que ellos propagan potenciales, el pic de sensibilidad lo obtienen a qué frecuencia, etc. ¿Sí? Por ejemplo, si vemos los discos de Merkel, los encontramos en la parte más alta de la epidermis, en el borde de las glándulas sudoríparas, como vimos aquí en la imagen. ¿Sí? En los corpúsculos de Meissner lo encontramos en las papilas dermales, también cercanas a la superficie de la piel. Los corpúsculos de Pacini en la dermis y los tejidos más profundos.
y los Ruffini en la dermis. Tenemos las características como el diámetro del axón, la velocidad de conducción, que es bastante similar entre todas, y la función sensorial. Tenemos aquí los discos de Merkel encargados de detectar la forma y la textura de la presión. Eh, los corpúsculos de Meissner principalmente encargados de detectar el movimiento del estímulo presor. Por lo tanto, nos permiten bastante regular el control del agarre en nuestras manos. Si nosotros estamos utilizando una herramienta, un objeto, son los que nos permiten la información del contacto de las características del objeto, específicamente del peso y del movimiento de ese objeto en nuestra mano. Por lo tanto, los corpúsculos de Meissner son los que nos ayudan bastante a la manipulación de algunas herramientas. Los corpúsculos de Pacini, por otra parte, perciben eventos distantes a través de las vibraciones en la piel. ¿Ah? El uso de herramientas también es muy ayudado por los corpúsculos de Pacini, gracias a la vibración de algunas herramientas y que permite ser transducida a nuestra piel esa vibración. Y los corpúsculos de Ruffini, específicamente formas en la mano y la dirección del movimiento. Los discos de Merkel están conectados a fibras de adaptación lenta, ¿ah? ¿Qué quiere decir? Envían información de manera constante y corresponden aproximadamente al 25% de todas las aferencias mecanosensitivas de la mano. O sea, un cuarto de todos los receptores sensitivos de la mano son discos de Merkel. Se encuentran altamente enriquecidos en la punta de nuestros dedos. Corresponden también a las únicas aferencias que sensan información de la epidermis, ya que se ubican muy altos en esta región, y nos sirven para la mecanotransducción y utilizan un canal iónico denominado canal piezo 2, específicamente la isoforma del canal mecanoceptor, un canal iónico que es sensible a las deformaciones en la membrana. Las células de Merkel tienen la mayor resolución espacial de todas las aferencias sensoriales. Pueden detectar detalles espaciales de 0,5 milímetros por esa gran, específicamente ese campo receptivo que tienen. Son altamente sensibles también a los bordes, las puntas y a las curvaturas, lo que hace que las células de Merkel sean las ideales para procesar información acerca de la forma y la textura de los objetos que nosotros estamos tocando o que están siendo, ¿no es cierto?, puestos sobre nuestra piel. Los corpúsculos de Meissner, por otro lado, corresponden y se asocian a fibras de adaptación rápida. Por lo tanto, tienen esa característica de solamente informar el inicio y el fin de la estimulación. En ese periodo donde la información se hace constante, son silentes, ya lo habíamos dicho, el fenómeno de acomodación del receptor. Por lo tanto, son altamente acomodables, podríamos decir, estos receptores. Ellos inervan la piel de manera incluso más densa que las células de Merkel. Son más abundantes, el 40% de toda la información de la inervación sensitiva de la mano corresponden a corpúsculos de Meissner. Están conformadas por una cápsula de tejido conectivo que contiene un grupo de células específicas bien aplanadas en su interior. Son similares a las células de Schwann, ¿ah? Y también, obviamente, contienen terminaciones nerviosas. Son 4 veces más sensibles que los discos de Merkel. Por otro lado, los corpúsculos de Pacini tienen aferencias de adaptación rápida, son mucho menos abundantes, solamente el 10 al 15% de la inervación sensitiva de la mano corresponden a este tipo de receptores. Estos corpúsculos se encuentran en la dermis y su forma es la forma característica de estos receptores con forma de cebolla con capas concéntricas que rodean a una fibra sensitiva única. Las propiedades de estas aferencias hacen que sean altamente específicos para detectar vibraciones transmitidas por algunos objetos que contacten o que sean sujetos en nuestras manos. Es por eso que estos corpúsculos son los que se clasifican o los que se les da la característica de ser los que más nos ayudan
al uso apropiado de herramientas, ya que transmiten la vibración de las herramientas que están siendo manipuladas. Las terminaciones de Ruffini, ¿ah?, también corresponden a fibras de adaptación lenta. El 20% de las aferencias nerviosas de la mano son terminaciones de Ruffini. Son los menos estudiados desde el punto de vista de su comprensión. Hay bastante poca información de estas terminaciones de Ruffini y tienen una forma de uso, ¿no? Se encuentran de manera bastante profunda en la piel. También las encontramos en algunos ligamentos y en algunos tendones, y son sensibles principalmente a estiramientos de la piel producidos por los movimientos de los dedos o de alguna otra extremidad. O sea, nos sirven bastante también para la percepción, para que nosotros podamos percibir la posición de nuestros segmentos, la posición de nuestras manos, etcétera. En esta imagen, en estas imágenes de fluorescencia se muestran, ¿ya?, con estas formas particulares que permiten verlas casi como unas flores, ¿ya?, a los corpúsculos de Meissner, las distintas capas de la piel, ¿ya?, estos corpúsculos de Meissner mucho más altos en la piel, asociados a sus diferentes fibras. Vemos las células de Merkel, estos discos de Merkel. En esta otra también podemos ver aquí a los discos de Merkel con sus fibra nerviosa respectiva. En esta imagen se puede ver la representación que haría cada tipo de receptor de una lectura del abecedario en braille, ¿ya? Obviamente por la característica de los receptores, el grado de adaptación y la especificidad, ya sea por los bordes, por las vibraciones. Este sería como el patrón de actividad que detectaría cada tipo de receptor, ya sea las células de Merkel, los corpúsculos de Meissner, los de Ruffini y los corpúsculos de Pacini, que son altamente sensibles a estos cambios, como vimos anteriormente. Los axones de las aferencias mecanosensoriales entran a la médula espinal específicamente por la raíz dorsal. Sabemos que los somas neuronales se encuentran principalmente en esta estructura denominada el ganglio de la raíz dorsal. Ahí se encuentran el soma neuronal y las aferencias, ¿cierto? Se propagan obviamente por los nervios respectivos, entran por la raíz, específicamente por la raíz dorsal, y se conectan con neuronas postsinápticas en la médula, específicamente en las láminas número 3, 4 y 5. En esta imagen se aprecia una de las principales vías sensitivas, específicamente integración de la información sensorial, que corresponde a la vía lemniscal medial, específicamente a la vía dorsal lemniscal medial, ya que una vez que las neuronas que traen la información sensitiva y que ingresan por las raíces dorsales hacen sinapsis con estas neuronas que se encuentran en las láminas 3, 4 y 5, estas neuronas que llevan la información sensitiva, estas neuronas se organizan en dos tractos, ¿ah?, o fascículos. El que lleva la información de las extremidades inferiores, podríamos decir, de la región inferior de nuestro cuerpo, corresponde a este tracto gracilis, y el tracto cuneatus es por donde va la información, la información mecanosensorial de nuestra región superior, ¿m?, formando estas columnas dorsales. Estas columnas dorsales hacen sinapsis. Estas neuronas que van por estas columnas dorsales hacen sinapsis con los respectivos núcleos, ya sea del núcleo gracilis, que viene con las vías de la información de nuestras extremidades inferiores,
y el núcleo cuneatus, que viene con la información, con las neuronas sensitivas que traen la información de la mitad superior de nuestro cuerpo, hacen sinapsis en esta región con estas fibras arqueadas que cruzan la médula, ¿no? Y siguen su ascenso por el otro sector de la médula, pasando por esta estructura que se denomina el lemnisco medial, ¿no? Eh, y finalmente la información llega a un núcleo específico, a una región somatosensorial específica del tálamo, que es el núcleo ventrolateral posterior o núcleo ventral posterior lateral del tálamo, para finalmente ser integradas en las regiones específicas de la corteza, ¿no? En este giro postcentral específicamente. Bien, y la corteza sensitiva, como muestra aquí la imagen, se ha logrado mapear y poder dividir las regiones correspondientes a la sensibilidad para cada uno de los segmentos corporales, y así como en esta región de giro postcentral es donde nosotros podemos ver la división de diferentes áreas somatosensoriales, con diferentes colores: área 1, 2, 3A, 3B, y un área secundaria del córtex somatosensorial destinada o proveniente principalmente por la vía del trigémino, donde ustedes ven que tenemos eh, distintas áreas destinadas obviamente a los distintos segmentos corporales, y que su tamaño relativo va a tener directamente relación con las áreas con mayor sensibilidad. Y es por eso que específicamente en nuestras manos tienen una gran representación, sobre todo nuestros dedos, una gran representación sensitiva, así como también lo que representa a nuestros labios, el labio superior, el labio inferior, con una tremenda representación, con una gran área de la corteza destinada, o con un gran número de neuronas destinadas a la integración de esta información, así como también en esta área secundaria a la información proveniente de la lengua y de la mandíbula, específicamente también la articulación temporomandibular, que es una de las más inervadas de todo nuestro organismo. Y en base a esta organización y representación de los diferentes segmentos es que se crea esta imagen tan particular de nuestra anatomía. Esta imagen, esta representación se conoce como el homúnculo sensitivo, donde se ve representada en función del tamaño de la estructura de este sujeto, el área o el tamaño de la corteza destinada a la sensibilidad, a la mecanosensibilidad de ese segmento. Por eso es que este sujeto tiene unas tremendas manos, ya que la sensibilidad, la mecanosensibilidad de las manos tiene un territorio amplio en la corteza, así como también el territorio destinado a algunas regiones de la cara, específicamente los labios y la lengua, ¿no? En este homúnculo sensitivo. Del punto de vista sensitivo y de la formación del homúnculo, también lo podemos ver distribuido en esta imagen que viene aquí, de que hay una escultura de este homúnculo sensitivo característico con esta tremenda lengua, y las regiones específicas de ubicación, el giro postcentral de las diferentes estructuras, así como también el tamaño relativo de las estructuras en función de la representación en la corteza sensitiva. Bien, esto ha sido todo. Muchas gracias.